Adelante. Sí, bueno. En vísperas del asesinato de François Ferdinand y de su esposa, el principal producto de exportación de Cuba era el azúcar. Desde los primeros días del conflicto, la caída de la producción del primer productor mundial del periodo anterior a la guerra, es decir, de Alemania, favorece la economía de la isla. Mientras que el 29 de julio de 1914, el precio de la libra de azúcar en Nueva York era de 3.66 centavos, su precio ascendía a 6.50 centavos 30 días más tarde. El excedente comercial con Gran Bretaña pasa de 2 millones de dólares en 1913 a 85 millones de dólares en 1918. Gracias a estas evoluciones de mercado en el espacio de 6 años, el ingreso per cápita de la isla se triplica. Como lo describe Alejo Carpentier, en unos pocos meses de guerra, La Habana había pasado del velón a la bombilla, de la totumá al bidet, de la garapiña a la Coca-Cola, del juego de loto a la ruleta, del rocambole a Pearl White, del burro de los recados a la bicicleta del telegrafista, del cochecillo mulero al Renault Gran Estilo. Las construcciones se suceden en la capital, comienzan las obras del nuevo Capitolio, la construcción del Palacio Provincial, del Centro Gallego, del Hospital Calixto García, de la Escuela de Enfermería del mismo nombre, del nuevo sistema de bombeo y distribución de las aguas, de la nueva entrada de la Universidad de La Habana, del Paseo Martí, del Observatorio Astronómico y de las nuevas viviendas de lujo, hacen de La Habana una ciudad moderna. Dada la importancia de la cuestión económica y de la conmoción que representó ese periodo denominado Danza de los Millones, el impacto económico de la Gran Guerra es perfectamente conocido en Cuba. Investigadores nacionales como Alejandro García Álvarez, Jorge Ibarra, Rolando Rodríguez, Oscar Zanetti, Luis Verdeck-Roig y extranjeros como Leland Hamilton Hanks o Leslie Manigat buscaron comprender el impacto. Está bien. Buscaron comprender el impacto económico ocasionado por esa alza súbita de los precios del mercado azucarero, seguida del crack de 1921, que se puede ver muy bien en el gráfico que está en la pantalla, que provoca una disminución del ingreso de 404 dólares per cápita por año en 1920 a 195 dólares per cápita por año en 1921. El interés de estos universitarios se inscribe en el contexto más general marcado por la preeminencia de estudios sobre la Primera Guerra Mundial en materia de historia de la economía. Si bien es cierto que algunos de los citados historiadores, como Alejandro García Álvarez, han intentado engarzar el viraje antiimperialista de los nacionalistas cubanos de la tercera década del siglo XX, con ese periodo de ilusoria bonanza económica, las dimensiones económicas, sociales y políticas del conflicto en su conjunto no se han sido tenidas en cuenta. Al contrario, esta etapa de la historia cubana ha sido situada en un tiempo largo nacional que tiene por objeto demostrar la dependencia estructural de la economía cubana a la economía norteamericana. En efecto, ninguno de los libros o fascículos que se conservan en los archivos nacionales de La Habana, yo entiendo por esa fórmula, los que se encuentran en el Archivo Nacional de Cuba, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Lingüística, los archivos de Ministerios de Relaciones Exteriores, del ICAIC, del Instituto Cubano de Radio y Televisión, del Instituto de Historia de Cuba, o referenciados en las bases de datos científicas cubanas, estudia, por ejemplo, el papel de las comunidades inmigradas en Cuba durante la guerra, la actividad diplomática desplegada por el gobierno de Menocal durante este periodo, los testimonios de los soldados cubanos que embarcaron rumbo a Francia, la historia del contingente militar enviado a Europa en octubre de 1918 o el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en las ideas del mundo intelectual cubano. Teniendo en cuenta el creciente interés que despierta la guerra en la prensa y en las publicaciones editoriales cubanas de la época, cabe preguntarse si el postulado que limitaría el conflicto a sus consecuencias económicas no debería ser matizado. En efecto, esta sociedad caribeña, sin lugar a dudas, vivió a través de cablegramas y centenares de soldados y enfermeras embarcados rumbo a Francia,
la crisis de las sociedades europeas. Entre 1914 y 1918 son contados los artículos de periódicos, las fiestas populares, los debates políticos o las manifestaciones que no guarden relación con el conflicto. Como en otros tantos países latinoamericanos, la fecha de la toma de la Bastilla, es decir, el 14 de julio, se declara día festivo en homenaje a la resistencia francesa y belga. Se constituyen asociaciones germanófilas o francófilas en defensa de uno u otro campo de beligerantes. Circulan libros que critican o sostienen las posiciones políticas tomadas por los principales órganos de prensa con respecto a las grandes potencias. Editores habaneros publican novelas que toman por escenario los campos de batallas europeos. Estallan manifestaciones y huelgas espontáneas tras la firma del armisticio. La guerra constituye asimismo un motivo de desavenencia entre cubanos, a tal punto que Nicolás Rivero, director del rotativo conservador, Diario de la Marina, afirma en un libro titulado La Guerra Europea que el tema es peligroso, no solo por el asunto, sino por lo excitados que se encuentran los ánimos de los expertos. Son muy pocos los que pueden discurrir con calma sobre el arduo problema. Nos percatamos entonces de que pese a su ausencia en la literatura histórica y científica, el conflicto constituyó un referente de suma importancia para los individuos que vivieron este periodo. Una vez expuestos estos elementos, cabe preguntarse en qué medida el hecho de que los trabajos nacionalistas antiimperialistas y los movimientos revolucionarios cogen fuerza en la inmediata posguerra no nos conduciría a reconectar la historia de la Gran Guerra con las dinámicas intelectuales nacionales. En esta presentación trataremos de mostrar en qué la crisis de la civilización, las esperanzas suscitadas por el auge económico de estos 4 años de guerra y las reflexiones de los intelectuales sobre el conflicto constituyeron realmente un momento de interrogación sobre lo que es la cubanía y pusieron en tela de juicio la relación hasta ese momento mantenida con el mundo exterior. Antes de comenzar a ver en qué la Primera Guerra Mundial constituyó una ruptura, necesitamos distinguir cuáles eran las cuestiones políticas anteriores a la guerra. El debate estaba marcado por conflictos identitarios entre españoles y criollos, personas de color y población blanca. En el transcurso de la primera década de la República, la mayor parte de los intelectuales cubanos abogaban por cortar los lazos que los unían a España. Esa corriente se inscribe en la continuidad de las guerras de independencia del siglo XIX que reclaman la separación de una península identificada como, entre comillas, retrógrada. La necesidad de alejarse culturalmente de la ex-metrópoli se hace más apremiante, tanto más cuanto que una crecida comunidad ibérica vive en el territorio cubano. Los censos de 1899, 1907 y 1919 habían arrojado que los habitantes de nacionalidad española, y únicamente de nacionalidad española, representaban entre un 10 y un 15% de la población de la isla. La concentración de esta comunidad inmigrada en centros urbanos como La Habana, donde cerca del 30% de los residentes son de nacionalidad española, acentúa este problema identitario. Máxime que esta cifra subestima probablemente la influencia de la comunidad española, dado que una fracción de los habitantes de nacionalidad cubana abrigaban un sentimiento de pertenencia hacia la otrora metrópolis y conservaban una parte de sus costumbres. A este respecto, pueden leer la cita de José Sixto de Sola, que está en la pantalla, que trata de los españoles que estaban en Cuba desde los tiempos de la colonia. Semejante contexto político inquieta a las élites nacionalistas que llevan a cabo políticas de revalorización de la cultura criolla durante la primera década del siglo XX o intentan crear una nueva inspirada en los modelos de las naciones, entre comillas, civilizadas, cuando las costumbres locales vienen a ser tildadas de bárbaras, tales como la práctica de los combates de gallos. La élite independentista desea divorciar a Cuba de su herencia colonial. Las calles son rebautizadas, las murallas de la ciudad destruidas, se crean nuevas avenidas y se emprenden campañas de higiene con el fin de acabar con la, una cita de, entre comillas, escoria colonial y hacer de Cuba una sociedad moderna o civilizada.
Andrés Clemente Vázquez llega hasta solicitar la creación de un nuevo calendario independentista para romper definitivamente con el pasado colonial. La modernidad y la civilización la encarnan los Estados Unidos a nivel económico y Francia, Inglaterra y Alemania a nivel artístico y cultural. Si hay que encabezar reformas sociales, el presidente de la República se referirá, como en 1913, a la política social de Bismarck. Si se trata de producir obras de arte, los actores, periodistas o artistas recomendarán a sus semejantes realizar un viaje a París, como fue en varias ocasiones el caso de la revista Cuba Contemporánea. Si se trata de modernizar las estructuras económicas de la sociedad cubana, los Estados Unidos serán el modelo que conviene imitar. Los profesores enviados a formarse a Harvard se maravillan ante una sociedad norteamericana donde todo es admirable, todo se hace a máquina con electricidad y esperan que en algunos años solo se hable inglés en Cuba. Los artistas, por su parte, mantienen la mirada clavada en Europa y en París en particular, que continúa siendo el referente en materia de arte, moda y literatura. Incluso José Enrique Barona, uno de los pocos intelectuales, junto a Manuel Sanguirí y Juan Guadalberto Gómez, a quienes preocupa después de 1902 el imperialismo anglosajón, no logra omitir su menosprecio por las costumbres locales. A este respecto, él mismo declara en un discurso reivindicando una sociología del imperialismo que uno de los problemas de Cuba es de no haber aún logrado forjar una cultura superior como la de Estados Unidos o de Europa. Por esta razón, la entrada en la guerra de las principales potencias marca una primera ruptura en las representaciones de los cubanos. El conflicto representa un choque para numerosos criollos que pensaban que el desarrollo técnico se acompañaba del desarrollo moral de los pueblos europeos. Desde los primeros meses de la guerra, los fundamentos del concepto de civilización son puestos en tela de juicio y tanto ariadófilos como germanófilos hacen un llamado a emancipar el espíritu cubano de los modelos importados. Uno de los más célebres periodistas germanófilos, Joaquín Aramburu, declara a este respecto que estos países están enredados en una guerra sangrienta y se pregunta si esa es la civilización y si es de esos pueblos de donde hemos de tomar ejemplo los jóvenes pueblos de América. El Mundo, uno de los periódicos más ariadófilos, transmite un mensaje similar en primera plana de su edición dominical a través de una producción gráfica, jugando con la ironía de una guerra civilizada donde se entremezcla la tecnología más avanzada de la civilización europea y la barbarie de la guerra representada por manos descarnadas tendidas hacia el cielo, un cráneo amenazador, una viuda desconsolada y un niño desnudo en el primer plano de la imagen. Ya se trata de Bonifacio Brito García, quien declara que los cubanos tenían la idea que Europa estaba muy adelantada en su civilización y quien termina exclamando «¿Y cuán equivocados estábamos?» o de Miguel Ángel Díaz, quien acota que la civilización se ha colocado el casco de Atila. La crisis de la civilización causa gran conmoción entre los intelectuales. La debacle es puesta en relación con la situación nacional y es motivo de una reflexión sobre lo que significa ser cubano y sobre el desarrollo fundado sobre conceptos importados del extranjero. A este respecto, Luis Rodríguez Embril afirma en 1916, que mucho tenemos que aprender aún de Europa. Si es cierto también, después de esta gran catástrofe, sobre todo, hemos de aprender a olvidar o a no imitar de ella. Y al comentar el conflicto, es quizás no menos inevitable que lo relacionemos con nosotros mismos, con nuestro pueblo, con el grupo a que pertenecemos en el espacio y en la historia, el cubano. En la misma tónica, José Antonio Ramos y Aguirre, en un artículo titulado «Seamos cubanos», se pregunta: ante este mare magnum universal, en esta horrible pesadilla, ¿qué somos? ¿Qué debemos ser? Lo primero, los hijos de esta pequeña porción del mundo, más que cubanos. Luego acota que América busca su emancipación espiritual de Europa. Frente al horror de la guerra, dos sentimientos dominan. El primero es deriva en que conviene aprovechar
la oportunidad de la contienda para independizar a Cuba de las producciones culturales europeas y estimular un arte nacional no importado que entraría en adecuación con la sociedad misma que lo habría creado. Durante el transcurso de la guerra, los intelectuales se percatan de que son capaces de producir un arte, una sociología, un saber independiente de las importaciones extranjeras y que, yo hablo las comillas, es José Antonio Ramos y Aguirre que dice eso, el último mister, don, monsieur o Herr von Tal, de quien se tiene noticia por los cabregramas de la prensa asociada, no es más apto y más capaz que el inteligente y sabio compatriota. Este descrédito de las naciones europeas recae en primer lugar en Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Rusia, cuyos regímenes despóticos son juzgados como los responsables de la guerra europea, pero igualmente sobre el Reino Unido, y es quizás una particularidad cubana, cuya gestión de la crisis irlandesa evoca a los cubanos su pasado colonial y de forma más marginal y tardía, mucho más tardía, en los años 20, sobre Francia, principalmente a causa de las condiciones de vida de los expolios cubanos que viven de una exigua pensión de invalidez y además hay algunos soldados cubanos que están encarcelados en Francia por diversos motivos. La segunda tendencia está constituida por la mayoría de los hombres políticos, de los comerciantes y de los productores azucareros, quienes no se interrogan sobre los fundamentos morales del nacionalismo cubano, sino que proponen seguir la vía del desarrollo civilizado. Esta última consiste en sacar provecho de la guerra a fin de consolidar económicamente la nación y hacer de Cuba un Estado independiente, heredero de una civilización europea que ya no es ella misma y de la civilización norteamericana. Preocupa a esta corriente el aspecto material del desarrollo y su mayor anhelo es alcanzar los niveles de prosperidad de que gozaban antes de la conflagración los países del corazón europeo. Se trata de la posición adoptada, por ejemplo, por la lucha que exhorta a los obreros a trabajar más para tener una patria independiente. Es también la posición adoptada por el gobierno cubano, quien lleva a cabo una intensa actividad diplomática con vistas a devenir sede de los Juegos Olímpicos de 1920, evento que le permitiría consolidar el estatus de Estado independiente y demostrar al mundo el desarrollo alcanzado por la isla a partir de los valores europeos y norteamericanos. Cuando la conflagración llega al continente americano, esta porción de la población avisora la oportunidad de mostrar que el equilibrio del mundo se ha invertido, que América es la heredera de Europa y que los nacionalistas han logrado desarrollar la isla. Cuando el anuncio del envío oficial de un cuerpo de aviadores cubanos al viejo continente se efectúa, la perspectiva que anima es la de una inversión del mundo, donde la civilización se ha trocado en barbarie y la barbarie en civilización. Una lenta transición tiene lugar durante el periodo bélico. Las diferencias entre españoles, conservadores, germanófilos o neutros y nacionalistas cubanos, aliadófilos o... Voy más despacio. Partidarios, ya sea de una neutralidad activa, ya sea de una intervención, se disipan en provecho de divisiones socioeconómicas. La censura y el estatus de beligerante de Cuba a partir de abril de 1917 impide a los órganos de prensa continuar fraccionándose en torno a la cuestión europea sobre bases identitarias. Se apela a todos los medios de propaganda en aras de sostener a la nación cubana. La victoria alcanzada por un esfuerzo económico largamente compensado con la prosperidad económica adquirida gracias a la guerra, permite celebrar el 11 y 12 de noviembre la unión de todos los cubanos al calor de inmensas manifestaciones. Las diferencias identitarias declinan tanto más cuanto que otros elementos contribuyen a robustecer el sentimiento nacional. Primeramente, la considerable inmigración caribeña proveniente de Haití y Jamaica, promovida por el Estado cubano con el fin de limitar las alzas de salario, desata reacciones de rechazo
en el seno de las clases obreras y medias de origen español como cubano. Esta inmigración transitoria, directamente vinculada a las demandas de los aliados, estimula la unión entre obreros y les permite adquirir un sentimiento de pertenencia común contra esta inmigración que los órganos de prensa califican, entre comillas, es el imparcial de Cuba, invasión de la muerte. En segundo lugar, la inflación de cerca del 100%, a poner en paralelo con el aumento del 30% de los salarios, se refleja prioritariamente en los productos importados de primera necesidad. Las noticias de actualidad que captan la atención de los periódicos cesan de versar sobre temas identitarios, como era el caso antes de la Primera Guerra Mundial, para centrarse en cuestiones socioeconómicas, dado que la disminución del comercio transatlántico desató una alza en el costo de vida que aqueja a los nacionales. Por último, se produce una mejor integración de la inmigración española. Los diplomáticos cubanos enviados a la península ibérica relatan en sus informes que la inmigración española no es la misma que la de finales del siglo XIX y que los actuales migrantes respetan las leyes de la isla y son buenos trabajadores. En los años 20 y 30, las cuestiones políticas ya no se abordan en términos de civilización europea y norteamericana contra barbarie española, nociones cuyos fundamentos habían sido quebrantados por la guerra, sino entre clases sociales. Prueba de esta nueva incisión, el 12 de noviembre, es decir, al día siguiente del armisticio, los sindicatos obreros, más de 30, decretan la huelga general. Mientras Europa padece esta crisis moral durante la guerra, los Estados Unidos continúan siendo un modelo a seguir por las élites habaneras hasta 1921. Hasta 1918, los más recalcitrantes opositores a la penetración anglosajona eran los partidarios del panhispanismo. Una gran parte de los intelectuales cubanos rinden homenaje a la nación norteamericana y a la doctrina Monroe durante el conflicto. El doctor Caraballo, por citar un ejemplo, escribe un libro titulado El imperialismo yanqui, en el que asevera que el mencionado imperialismo es una invención europea. José Sixto de Solá va mucho más lejos y escribe en 1915 que parece increíble con el desarrollo del movimiento nacionalista posterior a la Primera Guerra Mundial, esa cita, porque además era un nacionalista. En noviembre de 1918, el gobierno rinde homenaje al ejército norteamericano. Esta manifestación de simpatía hacia los Estados Unidos es objeto de contadas críticas limitadas al mundo intelectual. La mayoría de los jefes de redacción optan por presentar en las primeras planas de sus periódicos producciones gráficas que ponen de relieve el poderío o el honor del que ha dado pruebas el ejército norteamericano. La élite económica asociada a los intereses mercantiles norteamericanos, satisfecha del desarrollo alcanzado durante la guerra, se figura, como Eliseo Giberga, que la política de Wilson hará de América Latina la nueva Jerusalén. Sin embargo, este aparente triunfo y popularidad de los Estados Unidos es solo una ilusión que va a cambiar justo después de la guerra. La invasión de Nicaragua, de la República Dominicana, de Haití, era motivo de inquietud para una pequeña minoría intelectual nacionalista, muy pequeña, lo repito, en el periodo inmediato anterior a la guerra y durante el conflicto. En 1913, César Gandarrilla había ya escrito el primer manifiesto que denuncia la influencia anglosajona sobre la isla. José de Astorga se alarma en el mismo momento en que estalla la guerra de las consecuencias del abandono de la cuenca del Caribe por los europeos y de la posibilidad de un imperialismo yanqui. En tiempos de la Gran Guerra,
vienen a manifestarse también los primeros sentimientos de amenaza generados por Washington. Don Cosme de la Torriente, aunque no renuncia a sus panegíricos a favor de la nación civilizada del norte, expresa su inquietud con motivo de la entrada en guerra de Cuba y justifica esta última ante la Asamblea de la manera siguiente: si Cuba no declara la guerra, eso obligaría a los Estados Unidos a colocar sus puestos avanzados, sus centinelas del sur, más allá de donde están, y les forzarían, acaso, sin tener más obligaciones morales con el pueblo de Cuba, por no haberle ayudado, a consolidar sus posiciones de una manera definitiva en todo el mar de las Antillas, y especialmente en Cuba. Entonces las fronteras de los Estados Unidos irán más hacia el sur para acercarse al Canal de Panamá, y el mar de las Antillas será un lago americano. La República de Cuba desaparecerá del mundo por no haber cumplido con sus obligaciones. Ahora bien, el desarrollo artificial registrado en Cuba durante la guerra había instaurado la creencia de que el rol protector de los Estados Unidos había sido benéfico para la isla. El fin de la guerra y la recuperación de las capacidades de producción azucarera de Europa provoca una grave crisis económica en 1921 que se traduce por la baja del ingreso per cápita en paridad de poder adquisitivo hasta 1933. Ya no existen, como en la década del 10, elementos materiales que respalden los argumentos de los panamericanistas. Se produce una fractura socioeconómica entre, por una parte, un sector obrero que apenas ha podido percibir los beneficios de la guerra, y por otra parte una burguesía globalizada que invirtió sus beneficios en los Estados Unidos, en Europa y en La Habana, que no diversificó en manera alguna la economía de la isla y que se enriqueció considerablemente gracias a la guerra. Voy rápido para concluir. El hecho de que Julio Antonio Mella, por ejemplo, fundador del Partido Comunista Cubano, desea alistarse en los Marines durante la conflagración y funde la revista Alma Mater 2 años después de la crisis de 1921, no se debe quizás solamente a un error de juventud, como él mismo lo dirá, y al impacto de su viaje a México. Igualmente, la declaración de no injerencia en los asuntos internos de los intelectuales, firmada en 1922, está directamente relacionada a las consecuencias de la guerra. Estos acontecimientos revelan que la guerra europea, seguida del crack de 1921, tuvo repercusiones en la historia nacional cubana importantes. Bueno, yo vacilé mucho tiempo entre 2 citas para acabar esa presentación. Pensaba leer la de Alejo Carpentier, pero finalmente le voy a leer otra que me parece más, que refleja más el sentimiento de los cubanos después de la guerra, después de haber participado en la guerra, después que los pueblos se fueron a Francia, etc. Cuenta la historia de un soldado desconocido, porque para él el soldado desconocido es el soldado cubano. Y dice: por fin llegamos a Chalon, y ahí nos revistió el mariscal Joffre, gordo, amplio, bigotudo, con más cara de médico de pueblo que de general. Pero lo cierto fue que echó un discurso corto y al final gritó: ¡Vive la France! ¡Vive los Estados Unidos! ¡Vive Lafayette! ¡Vive Washington! Y todo el mundo levantó los rifles y comenzó a gritar, rebuznar y relinchar a más y mejor. Yo, indignado por el olvido en que se tenía de Cuba, representada por mí, comencé a cantar a todo pecho la chambelona. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier.